Alil Ibrahim por fin habla de Esla y las palabras que suelta son para llorar. Esto es fuerte, señores, fuerte. O sea, ustedes saben el drama que hay entre ellos, ¿verdad? La ruptura de Alil Ibrahim y Esla fue un bombazo, nadie se lo esperaba. Y desde entonces silencio total del actor. Cero declaraciones. Pero justo ahora Zas rompe el silencio y lo que dice me ha dejado helada. Para ser honestos, yo creía que ya estaba superado todo. Que cada uno por su lado, rehaciendo sus vidas. Pero por lo que se está comentando, parece que las cosas no son tan sencillas. Alil Ibrahim ha dado unas declaraciones en las que deja entrever que todavía hay una herida abierta. Y gorda. Lo que yo creo que está pasando aquí es que él ha estado aguantando muchas cosas, muchos rumores, muchas especulaciones. Y al final la presión ha podido más y ha decidido soltar prenda. Y no es cualquier cosa, no. Habla de un dolor que todavía siente, de una decepción, Dice que hay cosas que no se pueden olvidar fácilmente. Imagínense ustedes. Muchos dicen que esto es una estrategia para volver a estar en boca de todos, para reavivar la llama. Pero yo sospecho algo más profundo. Creo que realmente él ha sufrido mucho con esa ruptura y que todavía no lo ha procesado del todo. Cuando suelta que hay verdades que duelen, que hay cosas que se dijeron y que no se debieron decir, ahí es donde te das cuenta de que esto va en serio. Y es que el detalle de que él diga que le cuesta mirar hacia adelante, que se le hace difícil pasar página, eso es lo que me da a entender que el amor, o lo que sea que tuvieran, fue muy grande. Y que el final fue bastante traumático para él. Piensen en la intensidad con la que se les veía, eran la pareja del momento. La verdad es que estas palabras de Alil Ibrahim me hacen pensar. ¿Qué pudo haber pasado para que él se sintiera tan herido? ¿Hubo alguna traición? ¿Alguna falta de respeto? Aún no lo sabemos todo, pero lo que sí está claro es que hay una historia detrás de este silencio que está saliendo a la luz, y que es bastante dolorosa. Esla, por su parte, hasta ahora ha estado bastante hermética, ¿no? Como que ella ha seguido adelante, al menos de cara al público. Pero esto que dice Alil Ibrahim, le pone en un aprieto. ¿Cómo va a reaccionar ella ahora? ¿Va a decir algo? ¿O va a seguir en su línea de discreción? Yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas con estas palabras. Al final, a todos nos ha pasado alguna vez en la vida que una relación termina y nos deja marcados. Que hay cosas que no se van así como así. Y que el proceso de sanación es largo y a veces doloroso. Y lo más impactante es como lo ha dicho. No fue un arranque de ira, sino más bien como una confesión sentida. Como si necesitara sacar todo eso que lleva dentro. Y la frase esa de las verdades que causan llanto, me ha puesto la piel de gallina. Es que te imaginas la escena, él hablando con esa melancolía, y se te encoge el corazón. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué pasará después? ¿Esto es el principio de algo más? ¿Una reconciliación a la vista? ¿O simplemente el desahogo de un corazón roto? Yo personalmente creo que él necesita cerrar ese capítulo de una vez por todas, y estas declaraciones son parte de ese proceso. Pero ustedes, con todo esto que ha dicho Alil Ibrahim, ¿qué pensáis? ¿Creéis que Esla todavía siente algo por él?